Para mí, les soy honesto, un día extraño. Extraño en el sentido de que ya he pasado, creo que tantas Semanas Santas, bueno, creo que mucho más que nosotros, otros más que yo, no sé. Pero es la primera vez que, bueno, me toca dar este tema. Lo había escuchado, he visto las películas, lo he leído en la palabra, obviamente, pero ya cuando uno realmente se pone a verlo de otra perspectiva, muy duro, ¿no? Muy duro. Y no sé si estoy preparado como para darlo. Sí, fue un tema muy difícil de hacerlo. Mas, sin embargo, voy a tratar de exponer lo que yo pude entender en 3 razones por las cuales Jesús este día murió. Fue un día muy difícil hace más de 2000 años. Y un poquito para recordar, Jesús venía de tomar con sus discípulos la última cena, de participar en ella. Y bueno, dice que inmediatamente después de eso, de que ya Judas ya tenía en su corazón planeado la traición, obviamente, Jesús le dice, bueno, vaya, prosiga a hacer lo que tenga que hacer. Y en eso él terminó la cena, se retiraron y fue al monte Getsemaní. Y bueno, una vez que estuvo ahí, obviamente lo que empezó a hacer es ahora. Y pidió a sus discípulos que la acompañen en la oración. Jesús empezó a sentirse mal. Físicamente y humanamente empezó a sentir la carga de lo que tenía que suceder. Muchos discuten esta parte, sino Jesús era Dios, dicen, y a la final, o sea, él no sentía. Jesús sentía. ¿Por qué razón? Porque tenía toda la humanidad igual que la suya y la mía. Muchas veces cuando nosotros vamos a experimentar, por lo más sencillito, cuando estamos en los estudios, un examen, ¿cómo estamos? Estamos con la prueba y nos sudan las manos, nosotros nos sudan los pies, están así, las axilas parece que tienen unas llaves de agua y mojan y estamos así asustados y estamos así. Cuando vamos a enfrentar decisiones más difíciles, ya sean familiares, obviamente nos ponemos en una situación un poquito más a la expectativa de lo que vamos a hacer. Y obviamente nosotros nos ponemos mal, nerviosos, cuando algún familiar está pasando situaciones difíciles de salud o cualquier situación dura, hasta lloramos muchas veces, ¿no es cierto? Ahora imagínense Jesús, tenía que llevar a cabo lo que desde el inicio su vida había estado predestinada para que llegara a la cruz. Obvio, parecería llegar a la cruz lo más fácil, pero llegar a la cruz realmente era muy, pero muy difícil, por varias razones. Tenía que llegar a él sin pecar. Creo que era una de las razones la más grande que a la que Jesús tenía que sobrellevar en sus hombros, ¿no? Por aquel entonces en el mundo pasaban muchas cosas. Dicen que ya los chinos ya tenían ciertos estilos de vida, nuevos inventos, los mayas, y muchas cosas pasaron. Pero en aquel entonces, allá por el pueblo de Israel, estaba dándose la historia más grande del mundo, la que un ser humano iba a poder realizar, que era el sacrificio, entregar su vida. ¿Para qué? Para que la vida de toda la raza humana pueda ser perdonada y justificada delante de Dios. Amén. Así que bueno, yo les voy a dar las 3 razones por las que Jesús murió en la cruz. Amén. Bueno, este evento sucedió hace más de 2000 años en el monte de las afueras de Jerusalén llamado el Gólgota, ¿cierto? O también algunos decían el monte Calavera. Era una mañana caliente, las gotas de sudor bajaban sin control, se encontraba nervioso y no pudo dormir nada en esa noche. No pudo dormir obviamente porque él sabía que la hora de su muerte había llegado. Yo no sé cuántos, si nos dicen en la noche, bueno, Cristina Pérez, sería en la madrugada a las primeras horas de la mañana va a venir tu muerte. ¿Crees que puedas dormir toda la noche? ¿Qué pensarías en ese instante? Pues si me falta hacer cuántas cosas, tal vez la crisis no. Y tal vez quieras hacerlas, o tal vez te deprimas. ¿Cómo reaccionarías tú? Me deprimiría, sí. ¿Ya? ¿Pensarías en tus hijos? La verdad, no. ¿Ya? No, o sea, sería yo. O sea, ¿Un peso menos? No. Ah, ya. No podría dormir,
solo llorando, me angustiaría. ¿Ya? Amén. Usted, mi hermana Joana, si le dijeran que al día siguiente va a morir, hoy le dicen eso, mañana vas a morir, ¿cómo pasaría esto de la noche? Solo llorando. ¿Ya? En lo mal que ha sido mi caminar. ¿Ya? Y la verdad, desesperación me hubiera. Amén. Amén. Usted, mi hermana Mónica, la misma pregunta, ¿cómo pasaría esta noche? ¿Podría dormir? ¿Se pegaría la última merienda? ¿Qué haría? No pudiera dormir. Creo que aunque supiera que por ese caminar que ando, dijera Dios mío, dame secundar. Por favor, límpiame. Creo que le dijera eso. Por favor, sí. Amén. Qué difícil, ¿no? Sí. Qué difícil tomar una decisión así y saber cuál va a ser mi reacción. ¿Se imaginan a Jesús hombre? Un hombre lleno de amor, un hombre lleno de compasión, Siempre ando. un hombre que todo el tiempo, yo creo que, aunque más o menos, no sé si la belleza sería la expresión de Jesús en su físico, pero sí en su espíritu. Yo creo que, ¿cómo sería él para que los niños se juntaban y se acercaban a él y abrazaban? La gente siempre le rodeaba, tal vez muchos en busca de algo de él, pero ¿cuál sería su espíritu, esa esencia que Jesús tenía y emanaba al mundo? Pero esa noche él estaba así, no podía dormir. Su camino a la cruz fue definitivamente sumamente cruel y doloroso. Cristo fue golpeado sin piedad, fue azotado con unos látigos que contenían en su punta pedazos de hueso y de plomo, de una manera que cada azote rasgaba cada pedazo de su piel. Él sabía todo lo que iba a pasar en esa noche. El Señor fue golpeado tan brutalmente que apenas podía mantenerse de pie bajo la pesada cruz. Jesús fue crucificado entre dos ladrones, aún así sin haber cometido ningún pecado. Fue tratado como un criminal sin merecerlo. Para ese tiempo la cruz era la forma más inhumana y humillante de morir. Y aún así Cristo clamó a su Padre pidiendo: perdona, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué murió Jesús en la cruz del Calvario? Y yo me basé en el verso de Juan 3:16. Por favor, alguien si me puede ayudar en el verso 3:16 de Juan. Porque esta manera de mundo. Amén. Por favor. Porque de tal manera amó Dios del mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le motivó a Jesús venir acá por la orden de su Padre? Por el amor. Ahora todos nos preguntamos ¿por qué Jesús tenía que venir? ¿Qué es lo que el hombre estaba pasando en aquel tiempo? ¿Sí? Que no podía ser justificado delante de Dios. Había un templo, había sacerdotes, había los sacrificios, y el hombre podía apelar a muchas cosas que Dios había establecido en la palabra, en los libros de la ley, para poder llegar a la expiación total del Padre. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Pues la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Romanos, si alguien me ayuda, capítulo 3, versículo 23. Amén. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Había algo que al hombre le impedía acercarse a Dios y estar destituidos de la gloria. El pecado. O sea, había una condena sobre la humanidad. ¿Saben que los judíos y los demás pueblos de la tierra hacían su vida, pero no sabían que había una condena que a todos, niños, a adultos, jóvenes, ancianos, les impedía acercarse al reino de Dios? ¿Cuál era esa condena? El pecado había formado ¿qué? Una separación ¿entre quién? Entre Dios y el hombre. ¿Por culpa de quién? El hermano Joel Honra ya nos estaba dando esta enseñanza. ¿Por culpa de quién? De que se rebeló en contra de Dios. ¿Quién fue ese primero que? Adán. Entonces decía el padre Adán, tenía hijos. Él ingresó en el mundo el inicio de esa condena que nos impedía acercarnos a Dios y por ende estar destituidos de la gloria.
Adán y Adán. Ahora, esa condena también nos hacía que nosotros nos encontrásemos en el mundo bajo el dominio ¿de quién? De Satanás. Vamos a comprobarlo, alguien que me ayude en el libro de Juan, pero primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Perfecto. Sabemos que somos de quién, De Dios. De Dios. pero en este caso el mundo entero estaba bajo el dominio de quién. Del maligno. ¿Cuál era ese derecho legal que hacía que el hombre se encuentre bajo el dominio del pecado? El Todos lo pecado. sabemos. El pecado, ¿no es cierto? Ese pecado y esa condena había generado una sentencia. ¿Cuál era esa sentencia? Lo vamos a La encontrar muerte. igual en el libro que creo que todos lo sabemos, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Amén. Por favor, si alguien me puede ayudar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado, ¿qué viene a ser? ¿Una casa? No, muerte. ¿La salud? No, ¿La vida? no, ¿Riquezas? no, ¿Tener a la familia junta? no. ¿El reino de Dios? ¿Cuál viene a ser la paga del pecado? Muerte. La muerte inminente. Ni siquiera era una muerte que nosotros podíamos apelar como la gran mentira, ¿sí? Que por ahí algunos dueños de la fe decían: tranquilo, muera nomás, déjeme una tierrita, muera nomás. Purgatorio. Yo voy a hacer algo por usted. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacían esos personajes? ¿Se acuerda alguien que decía? Claro. Que iban a interceder por nosotros, ¿de qué manera? Con las promulgaciones, las pagas de Supuestamente iban a promulgar, iban a pedir que nosotros seamos 10 perdonados. Ave Marías y 3 Padres Nuestros. La pregunta es, Así me- según la palabra, ¿eso hubiese funcionado? No. No. Dice por cuanto todos, dice. Todos. Absolutamente todos. Pasa una cosa muy hermosa. Esta condena no podía ser quitada de mí. No podía ser quitada de mí. El pago iba a ser la muerte inminente y una condena eterna en el infierno. Como todos habíamos pecado, toda la humanidad estaba condenada a sufrir eternamente la muerte segunda en el lago de fuego. O sea, ninguno ya iba a poder entrar en donde. Hubiésemos hecho lo que hubiésemos hecho, el señor Correa así hubiese dicho: les dejo el país mejor posicionado en el mundo a nivel de economía, a nivel social. Vaya nomás, nadie podía lograr eso. Pero como Dios era misericordioso, Él Él puso la ley en el mundo universal, en el hombre, pero Él al mismo tiempo que hizo, nos proveyó de qué? De un modo por el cual nosotros pudiésemos ser salvos de la condena eterna. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Nos dio la oportunidad de tener un Salvador. ¿Cómo se llama ese Salvador? Jesús. ¿Mahoma nos alcanza para salvar? ¿Gandhi? No. ¿La señora Teresa de Calcuta? ¿Obama? A veces el hombre es tan increíble como puede desmerecer lo que Dios ha hecho en el mundo por el hombre mismo. Un ejemplo de esos, hoy en día. Tal vez muchos hoy en día habían feriado y teníamos la oportunidad de hacer muchas cosas: pasar en familia, y comer rico, irnos a la playa, y dormir, o ir a la procesión, ahí darnos: ay, por mi culpa, y luego de eso subir ahí nomás encimita de la plaza grande, pegarse una rica comida, algunos se pegan una buena farra y pasamos el viernes de muerte de Cristo. Muy fácil ver a estos personajes que pasan por la calle vestidos, cargando cruces,
Y de pronto dicen, ay, qué lindo cómo murió nuestro amado Jesús. Pero a las pocas horas estamos Están esos delitos, todo bien. en los deleites. ¿Saben que la realidad para Jesús fue otra? Jesús desde el momento que fue apresado, Él no pudo hacerlo. Automáticamente fue entregado al hombre y el hombre fue quien decidió su suerte. Fueron horas de agonía. ¿Usted cree que Jesús durmió? No durmió. Fue castigado, golpeado, toda la noche. Y a la hora de la mañana, cuando estaba golpeado, cansado, físicamente exhausto, fue otra vez nuevamente golpeado, ¿sí? Y no fue eso suficiente. Tuvo que experimentar ser avergonzado delante de todo el pueblo. Nuevamente fue golpeado. Tuvo que llevar la cruz. Y dice que más o menos en la hora nuestra, 3 de la tarde, entregó su vida. Fue casi 18 horas de una lenta y triste agonía. ¿Ustedes creen que si nosotros vemos a alguien de nuestras familias ver que pasa algo de eso, podríamos tener la oportunidad de descansar? Podríamos tener la oportunidad de ir a comer rico, de pasar bien. Sus discípulos hicieron eso, huyeron. Y cuando huyeron, ¿qué pasó? Pasaron. ¿Se acuerdan de la enseñanza que les di la otra semana de Pedro? Pero es que estaba bien, pescando, estaba triste. Habían negado a su maestro. Y saben que esta noche que ustedes estén aquí es muy importante para el Señor, porque ustedes están viviendo en parte o conociendo en parte lo duro que fue llevar a la cruz. Y bueno, tomando el verso de Juan, la primera razón por la cual Cristo murió para mí, lo hizo por amor. De tal manera dice, amar a Dios sobre todo. La misión de Jesús aquí en la tierra fue motivada por el amor sin igual que siente por cada uno de ustedes y por mí. Pero déjenme decirles una cosa, aún así nosotros no merecemos ese amor. ¿Usted cree que merece ese amor? Al punto de que Él haya tenido que llegar a la cruz. Yo cuando escribía todo esto me sentía indigno y ya van a entender por qué. Pero pasa una cosa, Él no entregó su vida en contra de su voluntad, ¿sabía? Así lo hizo. Él no estuvo obligado. No es que cuando dices, vamos a leer, ay, otra vez a leer, no, caray, que me va a pegar un churrasco el día. Él no estaba obligado. Quiero que me ayuden en el libro de Juan, capítulo 17, verso 18, para ver cuál era el motivo de Jesús. ¿Alguien que me ayude, por favor? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Quién le envió al mundo? El Señor, Padre. papá. Le envió el Padre. El Padre le ama tanto que Él sacrificó la vida. Pero Él podía tomarla de nuevo, ¿sabían? Voluntariamente, en cualquier momento, Él podía tomar su vida cuando Él quisiera. Pero Él aceptó este sacrificio. Y lo aceptó. Porque Él mismo dijo, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. ¿Sabían que Jesús, cuando vino acá al mundo y sabía lo que tenía que padecer, Él fue consciente? No es que fue engañado, ¿no? Dios, me llamaste para hacer discípulos y mira, termino en la cárcel, o termino en la cruz, o termino en un sepulcro. Él sabía que no era. Y Él sabía que nadie, pero nadie más podía hacerlo. Por eso Jesús pudo determinar una serie de situaciones para que todo lo que nosotros hemos visto acerca de la crucifixión no fuese dado. Pero Él lo quiso así, porque todo tenía un propósito. Ahora, nosotros como humanos, en la posición contraria, obvio, necesitábamos que un Salvador que nos quite la condena que estaba encima sobre nosotros.
Jesús podía hacerlo, nosotros no. La diferencia, que Jesús podría lograr ese objetivo. Nosotros hiciéramos lo que hiciéramos. No podía. Alguien que me ayude en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús? ¿Salvar a su pueblo de qué? Pecados. ¿Jesús sabía que venía o no sabía que venía? Sí, O le engañaron y acá dijo, pues, vamos. Una profecía ya. Que ha sido difícil. Exacto. Jesús sabía porque había muchas profecías. Una de ellas, alguien que estamos estudiando últimamente, el profeta Jeremías, pero también, sobre todo, alguien que revisamos hace poquito, el profeta Isaías. Y ya luego vamos a tocar acerca de eso. Ahora, si Jesús fue enviado para salvarnos de nuestros pecados, que estábamos condenados, ¿cómo nos salva? ¿Cuál era la única manera de que Jesús podría salvarnos? La manera era esta. Él tuvo que pagar nuestra condena con su muerte. No se podía deshacer esta condena. Alguien debía pagarla. Jesús nos amó tanto que Él mismo puso su vida por nosotros. Él pagó la cuenta. Jesús tenía claro que su muerte era necesaria. ¿Por qué razón? Antiguamente, para no alargarnos, antes de Jesús, ¿cómo era la manera de expiación de los pecados de los judíos? ¿Qué solían hacer? ¿Se acuerdan que aquí nos expusieron? Inclusive aquí nos dieron la enseñanza con eso bonito que hicieron esa maqueta. Ellos tenían que llevar ¿qué? Un cordero. Ahora, ¿ese cordero era el que me sobraba? ¿O debía ser el mejor cordero que tenía? ¿Con manchas y manchas? Sí, manchas. ¿El gordito o el flaquito? ¿El blanquito o el negrito? El más lindo. ¿Cómo saben? No. El más lindo. Tenía que ser el mejor. Si usted tenía una serie de corderitos y veían que el cafecito, el negrito, el blanquito era el más gordito, el que podía de pronto darme mayor, qué sé yo, descendencia o mejor cantidad de lana, ¿qué debía yo tomar? El que estaba mejor. Y a veces otros decimos, no, pues hermano, ese déjelo, ese es el que va a hacer que el negocio continúe. ¿Qué es esperando? Tenía. Ahora, ¿qué es lo que el Señor tenía que hacer? El Señor Jesús tenía que entregar su vida. Dice la palabra que él fue el cordero inmolado. Ahora, vamos a entender algo muy importante. ¿Por qué Jesús también murió? ¿Sí? Murió porque definitivamente a través de su muerte nosotros íbamos a alcanzar a ¿qué? Perdonar nuestros pecados. Murió por qué más? Por perdonar nuestros pecados. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda. O sea, Dios entregó a su Hijo para que muriera en beneficio de ¿quién? ¿De usted? De usted y de mí. ¿Cuál era el deseo del Padre? Que nadie se pierda. ¿No es cierto? Lo tenemos todo muy claro. Y por nosotros mismos no podíamos alcanzar ese perdón. Así que Jesús fue ese sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados. Alguien que me ayude en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Nuevamente, ¿me puede repetir mi hermano, por favor? Dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, Amén. los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Morir Morir. para que haya un ¿qué? Remisión de transgresiones. Remisión a través de un nuevo Pacto. pacto. ¿Cuál era el responsable al principio? Adán. Alguien que me diga, ¿qué hizo Adán? Tan grave que
que ese pacto nos afectara de tal manera que estábamos lejos. ¿Quién me podría decir? Desobediencia. La desobediencia. ¿Cómo fue? Entregó en bandeja. Se comió un cholafán, se comió una manzana. ¿Qué fue lo que hizo? Comió el fruto prohibido, el árbol de la ciencia. Escuchó a su mujer. Ya, acá dice que escuchó a su mujer. No, ¿Qué más? ¿Qué más? no. ¿Qué más hizo Adán? Es que Cuenta para cómo. comerse la manzana no creo que le dijo. Ahí Pero la pecó. mujer le convence. Cuando comió, ahí pecó. No, es que también escuchó, es que hasta para pecar te escuchas, no de uno. Pero no por escuchar cayó en condenación al mundo. Por comer cayó en condenación. Ahí desobediencia. Amén. Ahora nosotros vamos a ver una cosa. Adán lo que le afectó no fue lo que hizo, fue una sola situación: la desobediencia que tuvo. Y fue tan grave la desobediencia que tuvo, ya si pues le escuchó a su mujer, comió la manzana, lo que hizo fue la desobediencia. Que por medio de esa desobediencia, ¿qué pasó? Entró el pecado en el hombre. ¿Y quién inició atrás de Abraham? ¿Quién fue el primero que se rebeló? El Satanás. Fue Satanás, cuando era luz verde. Y luego de eso, viene Adán. Y capaz que si venía un tercero, hubiese sido peor. Por eso era necesario que Cristo venga. Pero ahora yo me preguntaba, Señor, ¿por qué de esa forma? ¿Por qué de esa forma? Y quise ver cómo fue la forma que Cristo tuvo que pagar la muerte. Cómo tuvo que padecer antes de morir. Y voy a ponerles un video, por favor, si me ayuda, mi hermano. Ahora se Ahora apaga. si sale. Es un video que ya nos habían enseñado, ¿no? Pero